Trabajo para un proyecto secreto del gobierno. Construimos una puerta a un lugar malvado, otra realidad alternativa. Hola querida comunidad, me llamo Joshua A. Jameson y formé parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1978 a 1998. Pasé el primer tercio de mi servicio como paracaidista y estoy orgulloso de eso. Los otros 2 tercios me están carcomiendo por dentro. Para empezar, les diré que evitaré las exageraciones, los rellenos y las tonterías. Sin embargo, les proporcionaré las pocas pruebas que he recopilado a lo largo de los años. Pueden omitirlas si quieren, la verdad sigue siendo la misma. He notado que el infame Proyecto Montauk ha ganado un poco más de notoriedad en los últimos años, y la mayoría de nosotros ya hemos escuchado la historia. Científicos militares secuestraron niños y los expusieron a torturas para tratar de desbloquear habilidades innatas, especialmente la capacidad de conjurar algo de la nada. El proyecto hermano de Montauk, el Proyecto Entrada, ha permanecido en silencio incluso durante los años de crecimiento. No permitiré que esto siga así. En Project Entryway seguimos una dirección similar a la de Montauk, con la única diferencia importante de que no buscábamos crear algo nuevo, sino encontrar algo ya existente. Mientras los frikis de Montauk intentaban crear jarrones y monstruos con la mente, nosotros intentábamos explorar lo inexplorado. Esta fue nuestra declaración de misión. No puedo explicar cómo se involucraron los científicos. Supongo que la mayoría eran del laboratorio Brookhaven, pero me uní cuando me enteré de una misión a largo plazo de las fuerzas conjuntas que necesitaba voluntarios para formar equipos médicos y de seguridad. Como paracaidista de rescate, tenía ambos, así que presenté mi solicitud, envié mi currículum y esperé lo mejor. Conseguí el trabajo. Al poco tiempo me llevaban a Nueva York con otros 3 guardias de seguridad y me llevaban a Camp Hero. En ese momento, nadie sabía realmente de Montauk. Internet estaba en sus inicios y el miedo a la Guerra Fría dejaba la información, la que estaba disponible, doblemente cifrada y cifrada. Que supiéramos, Camp Hero era solo otra estación de radio. Tras aterrizar y conducir un poco, llegamos a Montauk Point, Nueva York. Atravesamos el pequeño pueblo de aspecto acogedor y un bosque antes de llegar a un pequeño puesto militar cerrado. Lo único destacable fue una gran torre de radio, algo que todos esperábamos de nuestra investigación. Nuestro conductor llegó a un control de seguridad y nos confiscaron todo el equipo. Supuse que lo registrarían y nos lo devolverían, pero en lugar de eso, simplemente lo tiraron en una bóveda y nunca más volví a verlo. Para compensar el robo de nuestro equipo, nos dieron uniformes nuevos y todo lo necesario. El resto de los guardias de seguridad y yo no estábamos acostumbrados a este tipo de trato. Era demasiado clínico para los miembros de la policía de seguridad, generalmente sarcásticos y mordaces, a los que estábamos acostumbrados. Toda nuestra conversación consistió en esto. Hacían una pregunta, respondíamos. Preguntaban si necesitábamos algo, decíamos que no, y luego silencio. No estoy seguro de si los chicos con los que interactuamos sabían lo que pasaba dentro de las instalaciones, pero desde luego, no intentaron hacerse amigos nuestros. Con tiempo suficiente, estábamos preparados y listos para partir. El capitán, a cargo del procesamiento de entrada, nos dijo que nuestra reunión informativa sería a primera hora de la mañana siguiente y que intentáramos descansar un poco si podíamos. Fue entonces cuando unos hombres uniformados nos escoltaron a través del campo hasta la torre de radio. Al entrar en las instalaciones, pasamos junto al centro de comunicaciones, atendido por solo unos pocos hombres, y recorrimos un pasillo estrecho. Nos encontramos frente a una gran puerta de hormigón. Unos guardias la empujaron, dejando al descubierto un tramo de escaleras que descendía directamente. Dondequiera que fuéramos, debíamos estar en un mar de conchas. Las escaleras parecían descender sin parar. Bajar nos costó todo el coraje que teníamos. Había una cierta electricidad en el aire que era antinatural. No parecía que te estuvieran observando, sino que estabas solo. Creo que todos respiramos profundamente el aire viciado al llegar al final de la escalera. Lo que teníamos frente a nosotros era un laberinto de pasillos y portales,
con gente en batas de laboratorio caminando, conversando y observándonos. Nos llevaron a nuestras habitaciones, separados de los miembros de seguridad de Montauk, por supuesto. Y una vez más, nos ordenaron descansar un poco. Ahora bien, algo que deben saber sobre los militares, sin importar la rama, es que todos somos unos críos. Hablamos, chismeamos, somos inapropiados y, cuando nos dejan solos, hacemos lo contrario de lo que quieren. Nos decían que durmiéramos, por lo tanto, nos decían que charláramos como niños de escuela. Allí estaba Bobby Wilkerson, ex campeón de oratoria del estado de Washington. Luego estaba Georgie Caparelli, jugador estrella de béisbol universitario de Jersey. Y por supuesto, Tanaka Yoshida, hijo de soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y el mayor patriota estadounidense que conocí. ¿Por qué les dije sus nombres? Porque merecen ser recordados. Eran buenas personas que solo querían dar lo mejor de sí en el mundo. Cada uno tenía sueños. Todos querían ser algo al dejar el servicio. Bobby quería ser congresista, Georgie quería trabajar para su padre en su aserradero, y Yoshida solo quería retirarse como militar de los Estados Unidos, con todos los honores. Eso es todo. Eso es todo lo que querían. Tras nuestro breve, pero aturdido, intercambio de palabras, logramos dormir lo poco que pudimos. Algo que recuerdo de dormir allí abajo es que, una vez que se apagaban las luces, el lugar se volvía más oscuro que nunca. Estábamos a quién sabe cuántos metros bajo tierra y no había absolutamente ninguna luz natural. Una vez que se apagaron las luces artificiales, se apagó toda la luz. Después de un tiempo indeterminado, debió de llegar la mañana. Nos despertó a todos un científico de aspecto desaliñado y frágil. Se presentó como el doctor Grant Hargrove y nos pidió que lo acompañáramos al área de experimentos. Caminamos por los pasillos laberínticos, pasando junto a hombres de todo tipo y orígenes. Algunos parecían desaliñados, mientras que otros parecían tener la mirada perdida. Salvo algunos susurros, el silencio sepulcral reinaba a nuestro alrededor. Tras un par de minutos de caminata, llegamos a nuestro destino. Una gran puerta metálica pintada de negro decía Subproyecto 23, en letras mayúsculas. El Dr. Hargrove se giró hacia nosotros y comenzó su discurso. Dentro de estas puertas es donde pasarán la mayor parte del tiempo. No tenemos muchos fondos, así que ustedes 4 tendrán que encargarse de la seguridad. Pueden encargarse de los detalles por su cuenta, siempre y cuando tengamos 2 miembros armados dentro de esta sala en cualquier momento, mientras nuestro experimento esté en marcha. Deberán tomar el título de Escuadrón 0823. Al oír esto, nos miramos. 4 miembros ciertamente no hacían un escuadrón. Al mirarnos, oímos a Hargrove gruñir antes de continuar. Sí, soy consciente de que solo son 4. Es solo para dar margen de maniobra en caso de que sea necesario intercambiar o reemplazar miembros de manera oportuna. Si tienen alguna pregunta, solo pueden hacérmela a mí o a alguno de los otros científicos involucrados en el subproyecto 23. No digan ni una palabra sobre lo que estamos haciendo a nadie, ni siquiera a los demás trabajadores de aquí abajo. ¿Entendido? Su tono era directo y ensayado. ¿Quién sabe cuántas veces ha contado esta información? ¿Y quién sabe qué pasó con los demás que trabajaron allí antes que nosotros? Siempre tuve la esperanza de que fuéramos los primeros, pero algo me dice que no. Nos atragantamos con nuestras preguntas y al unísono respondimos, «Entendido». Nos dio la espalda y marcó unos números en un pequeño teclado junto a la puerta. Oímos varios clics al abrirse las cerraduras. Hargrove nos abrió la puerta y entramos. La habitación era un enorme rectángulo de hormigón. Los techos debían de ser tan altos como un pequeño auditorio. Las únicas estructuras dentro de estas instalaciones estaban justo a nuestro lado. Unas escaleras que conducían a un puesto de observación. Una puerta similar a la que habíamos usado para entrar se alzaba firme en lo alto del escalón. Los escalones en sí parecían ser una simple escalera de mano con ruedas. Había hendiduras en el suelo de hormigón que permitían apartar la escalera de la puerta de observación. Qué raro, recuerdo haber pensado. Estamos a decenas de metros bajo tierra en una instalación altamente fortificada.
¿De qué servirían estas medidas de seguridad adicionales? Escuché al doctor Hargrove toser para sí mismo para llamar nuestra atención. Cada una de estas puertas tiene 7 cerraduras magnéticas, 4 arriba y abajo, y 3 en los laterales. Soportan una fuerza de aproximadamente 700 kilogramos cada una, y solo se pueden desactivar con el código del día. Los códigos cambian a diario, así que asegúrese de revisar los registros en la sala de observación subiendo esas escaleras. Levantó sus frágiles brazos hacia la plataforma de observación. Señor, ¿cuáles serán nuestras tareas diarias? Escuché la suave voz de Bobby preguntar. El doctor intentó darle una cálida sonrisa a Bobby, pero parecía dolida y forzada. Con suerte, solo tendrán que sentarse frente a la maquinaria y dejar que los científicos hagamos nuestro trabajo. Si nos ocurre algo, quizás tengan que encargarse de la seguridad o de las operaciones de búsqueda y rescate. Todos nos miramos unos a otros y luego volvimos al almacén casi vacío. Lo único que destacaba en la habitación desolada eran unos pilares y vigas metálicas alineados al otro lado de la sala, frente a la plataforma de observación. Cables salían de los pilares y se conectaban directamente al hormigón de las paredes cercanas. ¿Búsqueda y rescate? ¿Aquí? ¿En esta habitación? La fuerte voz italiana de Georgie resonó en el caparazón de hormigón en el que nos encontrábamos. La mirada del doctor Hargrove se volvió hacia nosotros. Sus ojos se desenfocaron y se concentraron en pensamientos. En cierto modo, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para nosotros. Antes de que pudiera aclarar, la puerta de la sala de observación se abrió con un fuerte crujido al chocar el metal con los brazos de quien quiera que empujaba. Dios mío, entiendo estas puertas, pero de verdad. Una voz resonó tras la puerta al abrirse. Finalmente, reveló a un hombre de buena estatura. Parecía uno de nosotros, un militar, más que un científico, aunque su bata de laboratorio transmitía algo diferente. Hola a todos, disculpen la interrupción, me llamo Dr. Carter y soy el científico explorador de este proyecto. Sonrió con encanto antes de señalar a Hargrove con la cabeza. Escuché al Dr. Hargrove mencionar que salvó a uno de nosotros, y probablemente se refiere a mí. Por si acaso pasa algo, solo quiero decirles que les estoy muy agradecido. Sé que no lo saben ahora mismo, pero vamos a hacer cosas emocionantes aquí abajo. El Dr. Carter esbozó otra sonrisa, mostrando sus dientes blancos como perlas. El Dr. Carter era claramente más sociable que el Dr. Hargrove. Justo detrás de él, había media docena de científicos escribiendo en portapapeles, accionando palancas y activando interruptores. Era una sala enorme, pero el único espacio que parecía estar en uso era la sala de observación. Sentí que se me erizaba el pelo al sentir una profunda aprensión. Algo no cuadraba. Era un niño normal en aquella época. Nunca había visto muchas películas ni series de ciencia ficción. Nunca creí en el hombre del saco y creía que los teléfonos inalámbricos eran obra del diablo. Lo que vi me hizo reconsiderar todo eso. Bueno, excepto quizás la parte del diablo. Bueno, doctor Hargrove, si no le importa subir aquí y tomar el control, les presentaré a estos chicos el proyecto Entrada. El Dr. Carter bajó con entusiasmo las escaleras metálicas, saltando algunos escalones aquí y allá. «Oh, les va a encantar esto». Nos hizo señas con los brazos para que lo siguiéramos. El Dr. Carter nos acompañó casi hasta el otro lado de las instalaciones antes de detenerse y darse la vuelta. Vi su mirada cruzarse con la de Hargrove en el centro de operaciones. Carter levantó la mano y saludó a Hargrove con el pulgar. Quizás quieran cerrar los ojos y abrirlos cuando les diga. La mayoría de la gente se desmaya después de ver esto la primera vez. El cerebro no lo procesa bien, pero la exposición ayuda. Vi a Georgie cubrirse los ojos con las manos y darse la vuelta siguiendo el consejo del médico. «Oh, a la mierda con esto», murmuró Georgie en voz baja mientras sacudía la cabeza. Bobby, Yoshi y yo decidimos mantener la vista fija en la pared de hormigón vacía que teníamos delante. En cuestión de segundos, oímos el zumbido mecánico de la maquinaria que cobraba vida desde los pilares metálicos que sobresalían del suelo. Antes de que pudiéramos darnos cuenta, algo,
apareció frente a nosotros. O mejor dicho, dejaron de aparecer. La pared del fondo desapareció por completo, en una sombra negra, espesa y pastosa. Parecía emitir un pulso que provocaba en nuestros cuerpos una reacción desastrosa. Parecía que, fuera lo que fuese esta cosa, esta sombra, tenía el poder de irradiar síntomas de vértigo. Cada pulso enviaba una onda a través de nuestros cerebros que nos indicaba que apartáramos la mirada. Vi a Yoshi y a Bobby caer de rodillas a mi lado. Bobby había hundido la cabeza en su regazo y se había tapado los oídos, intentando que la pulsación no le afectara. Por su comportamiento, no creo que le ayudara. Este muro es ahora una puerta, caballero, una puerta a otro plano de existencia. Si aún no lo has visto, por favor, míralo. Georgie se descubrió la cara y se dio la vuelta. Inmediatamente su rostro se tornó pálido y enfermizo. Hemos hecho pruebas tras pruebas para que esto salga bien. Te trajimos porque por fin estamos listos para enviar a una persona. Esa persona sería yo. El Dr. Carter estaba frente a nosotros con una amplia sonrisa en su rostro infantil. Estaba de espaldas al vacío negro y palpitante que tenía detrás. No pude evitarlo más y vomité. Ese día, todos salimos de la reunión sin decir palabra. Recibimos nuestras declaraciones de misión y nos dijeron que las pruebas comenzarían la tarde siguiente, tras una mañana de calibraciones. Teníamos el día libre hasta entonces. No fue hasta que entramos al Chow Hall que uno de nosotros habló. ¿Para qué cojones nos apuntamos?, murmuró Georgie enojado hacia su comida. No lo sé, hombre, pero mantén una actitud positiva. Quizás no sea tan extraño como creemos, respondió Bobby, intentando tranquilizar a nuestro pequeño grupo. ¿No tan raro? Una maldita pared desapareció, se fue. ¿Y qué la reemplazó? Un maldito. Yoshi lo interrumpió mientras su voz empezaba a subir de tono con furia. Recuerda lo que dijeron. No hables de eso a menos que estemos en esa habitación. Georgie escuchó a Yoshi y se tranquilizó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No tenía nada que añadir. Seguía sintiéndome mal y la cabeza me dolía muchísimo. Me aterraba la mañana. Lamentablemente, por mucho que uno tema algo, no impide que suceda. Nos despertaron un poco más tarde de lo habitual, mientras el equipo científico hacía sus cálculos. No ayudó mucho. Creo que todavía estábamos conmocionados por lo que vimos el día anterior. Por eso, acordamos que cada uno de nosotros asistiría a la sesión para ver qué sucedería esa mañana. Tomamos nuestras armas de la armería y nos dirigimos a la sala de proyectos. Una vez dentro, vimos casi 3 veces al personal anterior yendo y viniendo. Debían tener a toda la división de ciencias de proyectos preparada para lo que estaba a punto de suceder. Nos sentamos cerca de la escalera de la sala de observación y observamos a los hombres trabajar desde lejos. Entre las batas de laboratorio que iban y venían, vimos a un hombre que parecía salido directamente de la luna. Llevaba ropa muy acolchada y sellada con una visera ancha. No hay otra forma de describirlo. Parecía un astronauta. El resto de la tripulación realizó pruebas de funcionamiento de su equipo, comprobando los niveles de presión y asegurándose de que pudiera ver correctamente a través del visor. Unos técnicos de laboratorio sacaron una gran máquina con un gran haz de cables y tubos. Conectaron un tubo grande al hombre mediante una abertura del tamaño de un puño en la parte baja de la espalda. En ese momento, podía asumir con seguridad que el individuo dentro del traje era el Dr. Carter. No lo envidiaba por lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, vi los otros 4 trajes similares al suyo, apilados en unas cajas cerca del otro lado de la pared. Sabía que serían nuestros si algo le pasaba al doctor. Todo el trabajo de preparación tomó más de 1 hora. Estaban tratando de hacer todo lo más apropiado posible para lo que estaban a punto de hacer. Al poco rato, los científicos se alejaron del doctor Carter y se unieron a nosotros al otro lado de la sala. Sus expresiones iban del mareo al miedo. No sé qué pruebas les hicieron antes, pero nadie parecía saber qué esperar. Escuché un intercambio entre los científicos mientras esperábamos el siguiente paso. Es una prueba de 10 minutos, ¿verdad? Hoy no hay exploración,
Solo me aseguro de que el dispositivo funcione. Vi al otro caballero asentir. La sala quedó en silencio cuando el doctor Carter se giró y miró hacia la sala de operaciones. Levantó el pulgar y se giró hacia la pared del fondo. Todos observaban atentamente cómo las máquinas cobraban vida, deshaciéndose de la materia que componía la pared y dejando al descubierto el vacío subyacente. Por los intercomunicadores de la sala, oímos la voz del doctor Carter. Probando, ¿me oyes? Está confirmado, doctor Carter. Podemos empezar la prueba, dijo la voz impasible del doctor Hargrove por los altavoces. Caminó hacia el vacío hasta que su rostro estuvo a centímetros de él. ¿Debería decir algo importante o memorable? Bromeó Carter por los altavoces. Se podía oír el miedo que intentaba disimular con tanto ahínco. Todo irá bien, Carter. Tenemos seguridad esperando, respondió la voz de Hargrove. Sentí que se me tensaba el cuerpo al darme cuenta de que se refería a nosotros. Bueno, ¿qué tal el lema de nuestra misión? Damnant quod non intellegunt. Ojalá sea cierto y no tengamos nada que temer. Soltó una risita antes de saltar rápidamente al vacío. En cuanto desapareció de nuestra vista, los altavoces estallaron. Un estruendo agudo nos invadió y algunos técnicos del laboratorio cayeron al suelo, tapándose los oídos. Mi equipo y yo nos levantamos por reflejo y apuntamos nuestros rifles hacia el portal. En ese momento el sonido se detuvo abruptamente y una figura emergió de la oscuridad. La cosa era enorme, con un único ojo enorme que reflejaba la habitación como un depredador en la noche. Sentí la punta de mi dedo apretarse alrededor del gatillo antes de darme cuenta de lo que era. Era el doctor Carter. Menos de un segundo después de atravesar el portal, emergió nuevamente. ¡Alto, alto, alto! ¡Un amigo sale!, grité a mi equipo, y cada uno bajó su rifle ante mis palabras. Gracias a Dios, pensé que les había pasado algo a todos, gritó Carter por el intercomunicador. Hablé durante 10 minutos seguidos y no obtuve respuesta. Todos los técnicos corrieron a ayudar al doctor a quitarse el traje y tomarle las constantes vitales. Tenía un extraño polvo rojo sobre el uniforme. Metieron todo su equipo en gruesas bolsas de plástico y las tiraron a un lado. Tenía la frente empapada en sudor y respiraba con dificultad. «Uf, necesitamos trajes más ligeros», dijo mientras jadeaba en busca de aire. Miré hacia la plataforma de observación y vi al doctor Hargrove y a su equipo revisando rápidamente notas y manejando maquinaria. Poco después, Hargrove tomó su micrófono. «Carter, todas tus transmisiones regresaron en un segundo, durante los 10 minutos. ¿De verdad estuviste al otro lado todo el tiempo?» El doctor Carter tomó el micrófono de uno de los técnicos y dijo: «Claro que sí, es diferente allá. Conté el tiempo y volví al llegar a los 10 minutos. Supongo que no consideramos posibles discrepancias horarias. Esto va a dificultar la comunicación». Hargrove y su equipo en el piso de arriba hablaron durante unos minutos antes de volver al micrófono. «Entonces, la comunicación tendrá que ser unidireccional. Podremos hablar más despacio, pero no podrán acelerar la nuestra antes de que les llegue. En la próxima prueba, probaremos la comunicación unidireccional. Pero denos un informe de lo que vieron». Carter arqueó la espalda, intentando hacer crujir sus huesos fatigados mientras los médicos le extraían sangre. «Definitivamente encontramos un lugar nuevo. No exploré mucho, pero noté que vi lo que parecía el horizonte de una ciudad no muy lejos. Quizás 1 o 2 horas de caminata. El equipo tenía el mismo peso, así que no había distribución de la gravedad». Mientras Carter recordaba lo que había experimentado, el doctor Hargrove tomó notas rápidamente. También oí, no sé cómo decirlo, gemidos. Cerca del paisaje urbano. Cientos de seres quizá. No supe si sentían dolor, pero definitivamente eran algún tipo de gemido o grito. Hizo una pausa y añadió: «No estoy seguro, pero creo que también vi algunas cosas caminando». «Explíqueme», gritó el doctor Hargrove por el intercomunicador. «Bueno, al principio estaban lejos, con forma humana, quizás un poco más altos que una persona. Parecían verme, pero no pude distinguirles ningún rasgo. Estaban muy lejos, al otro lado de la arena,
y solo podía ver oscuridad. Parecían estar hechos del mismo material que el portal. Carter se detuvo para recuperar el aliento antes de retomar su relato. Se acercaban cada vez más a medida que pasaba el rato. Debieron ser unos pocos al principio, pero cuando regresé eran casi una docena y media. No parecían caminar, solo se acercaban, no sé, se deslizaban quizá. ¿Te sentiste amenazado por ellos? No, al principio parecía que solo observaban. No sé si querían contactarme o qué, pero no se sentían bien. No son como tú ni como yo, simplemente son. Su voz se quebró por un instante. Como dije, no los veía muy bien, así que quizá le estoy dando demasiadas vueltas, pero parecían sombras erguidas con algo de masa. La voz de Carter finalmente se apagó. Incluso desde la distancia pude ver que temblaba. Entendido, infórmenme en privado. Cerramos la puerta por hoy. Todos pueden retirarse. Mi equipo regresó a nuestra habitación. Todos estábamos un poco inquietos por lo que describió el doctor. Con el tiempo, nuestra inquietud se convirtió en la norma. Las siguientes pruebas fueron más pruebas. Ocurrió prácticamente lo mismo. Figuras oscuras en la distancia, gemidos de la ciudad y problemas de audio. Al final, resolvieron esa última parte. Ralentizaron las grabaciones en tiempo real para que podamos escuchar todo lo que dice el doctor. Carter, aunque resulta extraño, como mínimo, verlo cruzar la puerta con su voz aún resonando por los altavoces, como si todavía estuviera ahí fuera. Con el audio arreglado, comenzó la segunda fase. Exploración. Nos despertamos esa mañana con la certeza de que algo nuevo iba a suceder. Nadie sabía qué implicaría. Ese día empezaba un poco antes que la mayoría. A mi equipo y a mí nos dijeron que estuviéramos listos a media tarde. Hasta entonces, podíamos dormir hasta tarde o comer algo. Pasamos ese tiempo libre comiendo algo y reflexionando en silencio. Hoy era el gran día, el día de exploración. La prueba estaba programada para ser la más larga, con un total de 36 segundos por nuestra parte y 6 horas por parte de Carter. Esto le permitió viajar 2 horas hasta la ciudad, 2 horas para la exploración y la posible fatiga, y las 2 horas finales para regresar a casa sano y salvo. Sin duda, iba a ser un día difícil para el doctor Carter, independientemente del resultado. Por suerte, parecía que estaba más que listo. Al entrar en las instalaciones esa tarde, nos recibió una imagen ya familiar. Las batas de médicos y técnicos ondeaban al viento mientras la gente las llevaba puestas, corría de un lado a otro. Sin nada que ofrecer en ese momento, nos sentamos cerca de la plataforma de observación y escuchamos las conversaciones de los intelectuales que teníamos delante. Fue entonces cuando escuché algo que todavía me persigue. Hasta ahora, creía que el portal era un portal a otro mundo, a algún lugar lejano. Había imaginado que las cosas que el doctor Carter había encontrado estaban a miles de millones de años luz. Supongo que me equivoqué. ¿Hay alguna manera de que algo de allá pueda llegar hasta nosotros? Swing preguntó un técnico de laboratorio a uno de los científicos mientras tomaba notas. No lo creo, pero podría estar equivocado. Todo ese lugar habita el mismo espacio que nosotros. Simplemente está aislado de nosotros. En teoría, si podemos interactuar con ellos, significa que ellos podrían interactuar con nosotros, o quizás estarían en un plano superior de existencia, en cuyo caso podemos afectarlos, pero ellos no pueden afectarnos. ¿Y si ninguno de nosotros es nativo de ese lugar? Tú mismo dijiste que esta dimensión del espacio era la más fácil de programar. ¿Y si algo más se programara en ella también? El científico dejó el lápiz y soltó una risita poco entusiasta. Bueno, entonces las probabilidades de que seamos de un plano superior de existencia se reducen drásticamente. Pensé en lo que eso significaba. Todavía lo hago. Todo lo que el doctor Carter vio desde el otro lado nos rodeaba, ocupando el mismo espacio. Cuando cruzó ese portal, técnicamente seguía aquí, pero no estaba. Algo en eso, en el hecho de que estuviera ahí, junto a nosotros, me asustó muchísimo. Doctor Carter, ¿está listo? La voz de Hargrove resonó a nuestro alrededor. La masa de batas que llenaba el centro de la sala se dispersó, dejando solo a Carter y su traje a la vista. Hola, ¿me conoces, Hargrove?
respondió la voz del doctor. Carter, más animada de lo habitual. ¿Podría responderme con un sí o un no, por favor? Hargrove esbozó una leve sonrisa mientras permanecía en la sala de observación, con el portapapeles en la mano. Por ti, lo que sea. Algunos científicos rieron levemente ante el carácter difícil de Carter. El doctor revisó su traje buscando cualquier defecto. Todo parece estar bien por mi parte. La presión sigue siendo óptima y el audio parece funcionar. ¿Quieres que baje el cronómetro? Miré a Hargrove mientras le decía algo a uno de sus asistentes. El joven técnico salió corriendo por la puerta con un trípode bastante grande y una pantalla gruesa del tamaño de un televisor encima. El asistente colocó el dispositivo a medio camino entre la plataforma de observación y los pilares metálicos. Tomó un cable y lo enchufó a una de las paredes cercanas. En cuanto recibió corriente, mostró los números 00000036. 36 segundos. Durante 36 segundos, Carter estaría desaparecido. En esos segundos, haría un viaje de 6 horas hacia una ciudad que no podíamos ver y regresaría a casa sano y salvo. Bueno, ¿estamos listos para irnos?, preguntó Carter mientras miraba hacia la plataforma de observación. Hargrove asintió y empezó a accionar algunos interruptores cercanos. El familiar zumbido que emanaba de los pilares resonó dentro de la caja de hormigón. Vimos cómo la pared se desplomaba de nuevo en el vacío familiar. «Deseenme suerte, muchachos». Se dio la vuelta para encarar la entrada antes de mirarnos de reojo. «Por favor, llámenme si pasa algo. Cuento con ustedes». Asentimos, aunque no lo demostrábamos en la cara, pero puedo asegurarles que el corazón nos latía con fuerza. 36 segundos, murmuró y tragó saliva mientras cruzaba el portal. El asistente de Hargrove presionó el botón del mostrador y comenzó la espera de medio minuto. «Espero que puedan escucharme. Para ustedes solo ha pasado una fracción de segundo, pero yo ya he comenzado mi caminata hacia la ciudad». 27 segundos. Los hombres de las sombras todavía están aquí, todavía lejos, pero me miran de frente. 19 segundos. Ya puedo decir que tenemos que trabajar en estos trajes. Jesús, esto va a ser un largo camino. 12 segundos. Debería estar cerca de mi regreso, ¿no? Qué suerte la mía del futuro. 4 segundos. En ese momento, se nos notaba el sudor correr por la frente. 4 segundos significaban 40 minutos para Carter, tiempo de sobra para regresar. Pero ver la cuenta regresiva de un solo dígito en el cronómetro nos invadió una sensación de paranoia. Un fuerte pitido, resonante, se escuchó por los altavoces cuando el reloj llegó a 0. Como medida de precaución, esto significaba que debíamos prepararnos de inmediato en caso de emergencia. Mi equipo se levantó rápidamente de sus asientos y corrió al área de suministros. Los técnicos del laboratorio ya estaban esperando con nuestros trajes listos para usar. En cuanto llegamos al equipo, se escuchó un ligero ruido de succión proveniente del portal. Todos giramos la cabeza y miramos hacia el portal. En el vacío, en el centro, se encontraba todo el equipo que conformaba a Carter. Avanzó lentamente, arrastrando ligeramente los pies bajo el peso del traje. Parecía dolorido. «Rápido, quítenle el equipo y denle aire», les grité a los técnicos que estaban cerca de nuestro equipo. Me miraron sorprendidos. No estaban acostumbrados a que la seguridad los mandara. Por suerte, notaron la urgencia en mi tono y corrieron a ayudar. Carter cayó con fuerza al suelo de cemento. Un golpe sordo y fuerte se escuchó debajo de él. Los médicos y sus asistentes acudieron rápidamente. Los demás chicos y yo nos miramos. Tenía algo de experiencia médica, pero nada que ver con la de los demás médicos que nos rodeaban. Mi experiencia simplemente no era tan buena como la de ellos. Los oí desabrochar las correas de su máscara facial antes de arrancársela. Desde mi posición, solo pude ver a varios hombres cayendo de espaldas con caras de horror. Corrí rápidamente a ver qué pasaba, solo para descubrir que tenía la máscara vacía. A medida que le quitaban más y más equipo a Carter, descubrían cada vez menos. Carter no estaba dentro, no había nada. «Prepárense, Zrenia», grité a mi equipo. El Dr. Carter había desaparecido y era nuestro trabajo encontrarlo.
Nuestros hombres de suministros regresaron rápidamente y comenzaron a ayudarnos a ponernos el equipo. Tardamos unos 10 minutos en equiparnos por completo. Eso significaba que el doctor Carter ya llevaba casi 4 días desaparecido. Sin embargo, su voz seguía sonando por los intercomunicadores, hablando solo de su camino hacia la ciudad. Sentí como si un fantasma nos estuviera hablando. La voz de Hargrove se escuchó por los altavoces con un tono venenoso. Su objetivo principal en este momento es encontrar las grabaciones del doctor Carter. La prioridad secundaria es encontrarlo. ¿Entiende? En cuanto encuentre sus grabaciones, tráigalas. ¿Grabaciones visuales? Logramos que recuerdo haber murmurado para mí mismo, y entonces lo comprendí. Después de cada informe, Carter tenía una reunión privada con Hargrove. Estas reuniones debieron ser una muestra de las grabaciones que Carter obtuvo. Nos tenían uniformados en lugar de preparados con los trajes. Cuanto más tardábamos en equiparnos, mayor era la probabilidad de que quienquiera que hubiera atrapado a Carter se hubiera marchado, dejando atrás las pruebas. El doctor Carter debía saber que nuestra principal prioridad no sería salvarlo. Por eso nos pidió personalmente que lo buscáramos y lo trajéramos de regreso. A Hargrove solo le importaba su proyecto favorito, no nadie involucrado. Fue en ese momento que sentí que mis manos se cerraban en puños. Si no hubiera estado ya trabajando contrarreloj, podría haber dicho o hecho alguna estupidez. Miré a mi equipo y asentí, observando cómo sus cascos reflectantes hacían lo mismo. Era hora de comenzar nuestra verdadera misión. Cada uno de nosotros se acercaba a la puerta. De cerca se veía diferente, y era difícil enfocarla. Cada milímetro de materia oscura parecía explotar hacia afuera para luego contraerse. El vacío estaba en un movimiento constante y eterno. Al acercarnos a la puerta, el alquitrán del que estaba hecha parecía extenderse un poco más, como si intentara alcanzarnos para arrastrarnos hacia su interior. Reprimí el impulso de darme la vuelta y huir de esta misión desastrosa, y mi equipo hizo lo mismo. Sin decir una palabra más, entramos. El doctor Carter nunca reveló la sensación que se experimenta al cruzar la puerta. Sentía como si mi cuerpo se transformara, como un dolor horrible de crecimiento. Sentía que tiraban de mi piel y al mismo tiempo la apartaban de mi cuerpo. La sensación solo duró unos segundos antes de que todos apareciéramos al otro lado de la puerta. Frente a nosotros se encontraba la llanura enrojecida que todos habíamos imaginado durante las últimas semanas. Era exactamente como lo habíamos imaginado. Un terreno llano cubierto de arena roja que el viento levantaba cada pocos segundos. Miré a mi alrededor y vi el enorme portal detrás de nosotros. Parecía igual de un lado que del otro. Un caos palpitante e incomprensible. «¿Oigan eso?» «Zrenia», nos gritó Georgie. Escuché atentamente y oí de qué hablaba, gemidos y bramidos que venían de muy lejos. Ese debe ser el sonido del que hablaba el doctor Carter. No suena bien. Bobby intervino. Tenía razón, no sonaba como alguien con un hueso roto o una fractura, ni con una voz melancólica y arrastrada. Sonaba muy vivo y visceral. Supongo que deberíamos ir hacia allí, ¿eh? Creo que puedo ver el horizonte desde allí. Miré a través de las ráfagas de arena y observé con atención. Muy vagamente, pude ver lo que parecían torres enormes que sobresalían del suelo, elevándose en espiral hacia el cielo enrojecido. Parecían inacabadas. Las sombras de los andamios se veían claramente sobre sus techos inacabados. Miré a mi alrededor una vez más y no vi nada más. No me gustó nada. Cada vez que Carter pasaba, describía a los hombres de las sombras que lo observaban, pero estábamos todos solos allí afuera. «Vamos a movernos», instruyó Joshi y asentí con la cabeza. «Cuanto antes vayamos a la ciudad, antes podremos volver a casa». Así comenzó nuestro paseo. Me gustaría decir que vimos cosas ahí fuera, otros edificios, gente, criaturas, pero lo cierto es que no vimos nada más que la ciudad en constante crecimiento frente a nosotros. Las torres que antes entrecerrábamos para ver se hicieron más nítidas, al igual que los edificios bajo ellas. Los sonidos de los cientos, si no miles, de cosas se hicieron más fuertes, dificultando la comunicación entre nosotros. Estábamos a unos 10 minutos de la ciudad
cuando nuestros pies tocaron el asfalto. Había un largo camino oculto bajo el polvo rojo del terreno que se adentraba directamente en la ciudad. Cuando soplaba una fuerte ráfaga de viento, el polvo se desplazaba, dejando al descubierto los reflectores de las luces de los vehículos y las líneas blancas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras recordaba lo que dijo el científico. Todavía estábamos en la Tierra, solo que no estábamos en nuestro lugar habitual. Dejé esos sentimientos de lado y seguí adelante. Al acercarnos al primer edificio de nuestro paseo, me fijé en el material del que estaba hecho. Vidrio, piedra, ladrillo, todo lo que usábamos en casa, pero no vi nada en todo el recorrido que pudiera indicar de dónde provenían esos materiales. Extendí la mano enguantada para palpar el edificio, pero una voz me devolvió a la realidad. ¡Mierda! Component placement, gritó Georgie, y seguimos su mirada. Delante de nosotros, a unas pocas docenas de metros, estaba uno de los hombres sombra que Carter había mencionado. Fuera lo que fuese, no parecía estar allí. Su cuerpo había empezado a latir y temblar furiosamente. Parecía estar hecho de una versión menos estable de nuestro portal. Finalmente, se estiró, volviéndose rápidamente más translúcido antes de desvanecerse ante nuestros ojos. «Joder, tío, ¿qué demonios fue eso? No me gusta esto», susurró Bobby en voz baja, con la voz entrecortada por la ansiedad. «¿Por dónde empezamos a buscar?», me preguntó Yoshi directamente, obviamente intentando mantener el enfoque en la misión. Bueno, si estuviera atrapado afuera de ese portal todo el día y solo pudiera ver el horizonte de este lugar, iría a la torre más grande que viera. Los demás miraron hacia adelante. A unas pocas millas estaba el rascacielos más grande de la ciudad. «Salgamos entonces», dijo Bobby, mientras apretaba con más fuerza el rifle en sus manos. Caminamos por las calles desoladas, rodeados de solo gritos. Era evidente que provenían del interior de cada edificio, pero, con curiosidad o sin ella, jamás llevaría voluntariamente a mis hombres a un peligro innecesario solo para explorar. «Un corte es suficiente», susurró una voz. «¿Dijeron algo?», Zrenia pregunté. Sabía que oía algo entre tantos aullidos a nuestro alrededor. Mi equipo negó con la cabeza y siguió adelante. «¿Puedes vernos?». «Oye, deja de caminar. Sé que escuché algo», grité mientras comencé a mirar a mi alrededor. «¿Ya estás soñando?». Esa vez lo escuché directamente en mi oído, no fuera de mi traje, sino ahí dentro, conmigo. Casi podía sentir su aliento envolviéndome la cara. Levanté mi rifle y apunté hacia la voz. Vi a mi equipo alzar sus armas conmigo. No sé si oyeron lo que hice, pero me apoyaron. «Jameson, a tus pies», dijo Bobby mientras se arrodillaba rápidamente y comenzaba a inspeccionar el área. Miré hacia abajo y me quedé paralizado. En la arena roja, bajo mí, había huellas, largas como garras. Nos habían estado siguiendo desde que entramos en la ciudad y ninguno de nosotros se había dado cuenta. Lo peor era que estaban de frente, rodeándome a cada paso. Sentí que mi cuerpo empezaba a debilitarse. Auge. Oí un disparo de Georgie. Miré y vi el cañón de su rifle apuntando hacia una ventana cercana. «Hay algo ahí, lo vi. No sé qué es, pero está ahí». El miedo en su voz se disparó. Pude ver por la forma en que sus pies seguían moviéndose que estaba luchando contra el impulso de correr. En ese momento, mi mente empezó a dar vueltas. Empecé a perder contacto con la realidad. Mi mente fluía de un lado a otro. Vi cosas que no debería haber visto. Niños jugando en medio de la calle, con las caras desprendidas por una fuerza invisible. Gente saltando de edificios solo para volver a meterse con sus cuerpos destrozados y grandes pilas de cuerpos retorciéndose, desgarrándose brutalmente entre sí. Pero lo que más me impactó fueron sus rostros. Tenían una mirada de éxtasis, ojos sensuales y bocas abiertas que gemían de placer. Cuanto más dolor recibían, más placer sentían. Finalmente mis ojos cedieron y dejaron que la oscuridad tomara el control. Desperté bajo una luz artificial brillante. Había una burbuja de plástico a mi alrededor y sentía el cuerpo roto. Miré a mi alrededor y vi gente vestida con trajes de protección. Me observaban con portapapeles en la mano,
Joshua A. Jameson, recuperó la conciencia a las 17 horas 4 minutos del 27 de agosto de 1984. Los espasmos musculares disminuyeron con la administración de morfina. Sus ojos muestran movimiento y dilatación a la luz. La función cerebral parece haberse recuperado. Quise hablar, pero sentí un nudo en la garganta que no podía tragar. Dirigí la mirada hacia la obstrucción y vi un tubo grande que me atravesaba el esófago. Incluso con los medicamentos que me estaban dando, no podía dejar de pensar en ello. Sentía la adrenalina correr por mis venas manteniéndome despierto, pero aún así mi cuerpo permanecía inmóvil. En ese momento, comencé a preguntarme si estaba paralizado. «Josué», escuché una voz familiar que gritaba. «Les presento al doctor Hargrove. Usted y su equipo estuvieron ausentes durante 1 minuto y 58 segundos. Logramos recuperarlos usando los tubos de soporte vital. ¿Recuerdan algo?». Hargrove puso su mejor voz compasiva mientras se escondía tras su máscara de materiales peligrosos. Quería escupirle, mandarlo al infierno y descargar mi frustración y dolor en su cuerpo perfectamente sano. Empecé a sentir que mi vista volvía a vibrar. Vi a Hargrove mirándome con disgusto antes de indicarle a una enfermera que me diera más medicación. Sin darme cuenta, estaba inconsciente otra vez. La siguiente vez que desperté, mi cuerpo respondió a mis órdenes. Seguía sintiendo dolor, pero era soportable. Esta vez me ataron a una silla en el consultorio del doctor. «Hargrove, me alegra verte despierto de nuevo, Jameson. Disculpa por nuestra última reunión. Estaba un poco ansioso por obtener respuestas. Confiamos en que tu condición haya mejorado desde entonces. Dime, ¿recuerdas lo que pasó?». Me costaba hablar, pero sentía un dolor punzante en el cuello. El agujero que me hicieron en la garganta aún estaba cicatrizando. No, por favor, no me expliques. Solo quiero respuestas sencillas, como sí o no. Levanta los dedos de la mano derecha si es así, y los de la izquierda si es no. ¿Entendido? Me costó levantar los dedos de la mano derecha. Sentía que crujían y se rompían bajo la piel. Los sentía inutilizados y débiles. «Muy bien, Joshua. Volvamos a mi primera pregunta. ¿Tú?». Lo interrumpí y levanté los dedos de mi mano izquierda. «Bueno, lo anotaré. ¿Sabes qué le pasó a tu equipo?». Levanté nuevamente mis dedos de mi lado izquierdo. «Gracias, Joshua. Quiero ver si es posible recuperar tu memoria. Tenemos la grabación de lo que pasó ahí fuera. Te la voy a mostrar y, si al final recuerdas algo, házmelo saber». Hargrove esbozó una leve sonrisa antes de acercarse a un televisor. Sacó un DVD bastante grande y lo puso en un reproductor de vídeo. Sé que a la mayoría no les parece gran cosa, pero eran los 80 y los DVD no existían oficialmente en ese momento. Mientras dormías, cortamos la mayoría de las imágenes que consideramos innecesarias. Así que empecemos cuando entraste en la ciudad y perdiste el conocimiento. El doctor pulsó el botón de reproducción y el video comenzó. Inmediatamente escuché mi propia voz. ¿Dijeron algo? «Component placement», pregunté a mi escuadrón. Al ver la grabación, noté que mis movimientos eran más rápidos de lo que recordaba. Saltaba de una cosa a otra en una fracción de segundo. Finalmente, volví a mirar a mis compañeros y ellos negaron con la cabeza. Comencé a caminar unos metros más antes de detenerme nuevamente y gritarle a mi grupo. «Oye, deja de caminar, sé que escuché algo». Vi que la cámara saltaba mientras me lanzaba hacia adelante, levantando mi arma casi a la altura de los ojos. El video cambia rápidamente, entre mí mirando los tejados y los edificios cercanos. Repetí en voz baja las siguientes palabras pronunciadas por Bobby. «Jameson, a tus pies». El video apuntaba hacia la arena roja junto a mis pies. Las marcas de las garras aún se veían en el video, lo que me produjo una leve sensación de alivio mientras continuaba mirando. Un fuerte estallido me quitó ese alivio de la cabeza cuando Georgie disparó. Lo miré mientras apuntaba con su rifle hacia las ventanas cercanas. Observé atentamente la grabación y juro que la sombra dentro del edificio se movía. Y por sombra me refiero a cada centímetro. Una enorme masa de vacío impedía que la luz entrara. En ese momento, la cámara empezó a tambalearse mientras mis pies perdían la firmeza.
Caí sobre una rodilla y comencé a respirar con dificultad. «Jameson, ¿estás bien?», Zrenia preguntó Joshi corriendo hacia mí. Lo miré y asentí. De ahora en adelante, no recuerdo nada. «Sí, estoy bien. Sigamos». La voz era definitivamente mía, pero no recordaba haberla dicho. Desde allí, la grabación se aceleró. El único sonido que se oía era mi respiración entrecortada y ruidosa. De vez en cuando, mi vista se dirigía hacia la arena, revelando más huellas extrañas. Algunas parecían aparecer a mi alrededor. Finalmente, mi equipo y yo nos encontramos cerca de la entrada del rascacielos. «¿Listos para entrar, chicos?», Zrenia preguntó Bobby mientras levantaba la cabeza en lo alto del rascacielos. «Entremos y salgamos. Si no está, digo que lo dejemos por hoy», respondió Georgie. En la grabación empecé a reír antes de negar con la cabeza. Sentí una creciente tensión en mi cuerpo. Puede que no recordara mucho, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa con estos?», Swing pregunté mientras señalaba los cables de soporte vital. El Dr. Hargrove dijo que tenemos aproximadamente 1 hora sin ellos para movernos y explorar. Miré a Joshi y vi mi rostro reflejado en su visor. Sonreía. «Muy bien, nos los quitamos y subimos», dijo Georgie mientras se aflojaba el tubo. Los demás lo imitaron. La cámara se movió hacia abajo y me mostró deshaciendo los cables de mi espalda. Pero había algo mal. Justo cerca de la parte baja de mi espalda había un desgarro en la tela. Había quedado completamente comprometido. Después de desatar las ataduras, entramos al edificio. Parecía bastante sencillo. Solo un vestíbulo oscuro con un espacio para una secretaria y una amplia sala de estar. Pasamos junto al escritorio antes de llegar a unas escaleras que subían. «No podemos subir a la cima con todo el equipo puesto, ni en menos de 1 hora», dije al grupo. «Quizás haya otra manera». Caminamos de regreso cerca de la entrada antes de ver 2 pequeños ascensores. «No hay manera de que eso funcione», dijo Georgie mientras caminábamos hacia ellos. Escuché una risita salir de mi boca antes de que mi mano alcanzara el botón de llamada del ascensor. Con un sonido metálico, las puertas se abrieron y revelaron 2 pequeñas cabinas de ascensor. «No lo puedo creer», murmuró Bobby en voz baja. Le hice un gesto al grupo para que se reuniera. «Empezaremos arriba y bajaremos. Si el doctor no está arriba, quizá podamos verlo por las ventanas superiores. Parece que tendremos que separarnos un rato. Bobby y Georgie, tomen el ascensor de la derecha. Joshi y yo, el de la izquierda. Nos vemos en el último piso». La tripulación asintió. Sus rostros reflejaban pura confianza en mi liderazgo. «Por favor, deja esto, Hargrove», chillé, con un dolor que me llenaba la garganta. «Basta, por favor». Hargrove me miró con falsa lástima en su rostro. «¿Te acuerdas de Joshua?», Zrenia preguntó. Quería decirle que no, pero las cosas empezaban a volver. Mientras tanto, las imágenes seguían filmándose. Bobby y Georgie se apretujaron en el ascensor contiguo al nuestro, mientras Joshi se apretujaba conmigo. Oí el clic del ascensor de al lado al cerrarse antes de que mi mirada se posara en Joshi. «¿Nos vamos, Jameson?», Component Placement me preguntó con confusión en sus ojos. Volví a ver mi rostro en su visor. Una sonrisa animal se apoderó de mí. Tomé mi rifle mientras Joshi se apretaba contra las paredes del ascensor. De un solo golpe, le di con la culata del rifle en la cara, rompiendo el cristal presurizado que lo cubría y atravesándole el cráneo con fragmentos. Se desplomó a mis pies, claramente inconsciente, pero no muerto. Lo miré desplomado y giré mi rifle. Recé para dispararle y que eso fuera todo, pero sabía que no era así. Tomé mi rifle y comencé a golpear repetidamente el rostro de Joshi con el cañón. Cada embestida me hacía gruñir y gritar como si fuera culpa suya. Una vez que tuve confianza en mi habilidad, me llevé el cañón a la cara y solté una carcajada forzada y sonora, mientras su carne goteaba sobre el metal del rifle. Poco después, arrastré su cuerpo al vestíbulo y saqué un trozo de vidrio reforzado de la hamburguesa que formaba su cabeza. Luego, caminé hacia las ataduras del soporte vital y comencé a cortarlas una por una. Me asombra cómo logré tal hazaña. Les aplicaron cientos de libras de fuerza.
Ni siquiera un gorila podría cortarlas en pedazos como yo. Tras unos breves minutos, lo hice y me levanté jadeando y riendo. El único cable que quedaba intacto era el mío. Volví al vestíbulo y entré en el maldito ascensor. Pulsé el botón del penúltimo piso. Tan pronto como llegué, lancé mi rifle a través de los controles del ascensor y comencé a caminar hacia la escalera. Muy débilmente pude escuchar a Georgie llamando a Yoshi y a mí. «Hola, ¿están bien?» Vimos que el ascensor se detuvo un piso antes de tiempo. «Sí, esto no me gusta», le grité. «Nos vendría bien un arma extra aquí abajo, que Bobby nos cubra en lo alto de las escaleras y que baje y se reúna con nosotros». «Entendido», dijo Georgie. Sentí un vuelco en el estómago. Le rogué a Hargrove que parara el video, pero se negó. Oí los pasos de Georgie bajando rápidamente la escalera. Me coloqué detrás de la entrada para que no me vieran. Georgie pasó junto a mí y no tuvo oportunidad de defenderse. El fragmento de vidrio que usé para cortar las ataduras se clavó en la parte posterior de la columna vertebral de Georgie. Se desplomó contra el suelo con fuerza y le costó respirar. Le quité el vidrio de la espalda antes de sujetar su rifle. Coloqué la parte superior del cañón contra la pequeña herida en su columna y presioné. Podía oír el sonido de la columna vertebral de Georgie al aplastarse bajo el metal. Su cuerpo comenzó a sufrir espasmos con la fuerza que aplicaba. Finalmente, el rifle impactó en un punto sin resistencia y se clavó directamente en su esternón, clavándose en el suelo. Él dejó de moverse. «Una más», gemía para mí mismo en la grabación. Sentía asco. Parecía como si un éxtasis sexual puro me invadiera y me dejara al borde del arrebato. Caminé hacia las escaleras y empecé a correr. Bobby se giró y vio la sangre en mi traje. Inmediatamente levantó su arma y disparó. Si hubiera sido durante las operaciones normales, habría matado a su camarada, pero algo me decía que Bobby sabía que algo andaba mal. Caí de espaldas y empecé a reír con una energía lujuriosa. Levanté la cabeza y comencé a acariciar el agujero de bala en mi pecho. «Vamos, Bobby, al menos asegúrate de matarme». Me deslicé hasta las rodillas y oí el ruido de las balas al dispararse. Mi traje blanco estaba empapado en mi propia sangre, tras balazo que me atravesaba el cuerpo. Estiré el cuello y miré a mi amigo. Había vaciado el cargador sobre mí y estaba intentando recargarlo. «¿Los ves, Bobby?», pregunté con tono cantarín. Nos rodean, cortando, apuñalando, hiriendo y amando. Emociones puras, puras y crudas. Emociones de mierda. Empecé a ponerme de pie, con la sangre manando de mis heridas. «Te haré verlos, Bobby. Te haré ver el paraíso». Me estiré hacia un escritorio y lo arrojé con una fuerza inhumana hacia él, tirando a Bobby al suelo. «Respira, Bobby, respira», dije arrastrando las palabras mientras me tambaleaba hacia él. Mientras se retorcía en el suelo, levanté mi bota y le aplasté la visera junto con la nariz. 10 minutos, Bobby. Eso es todo lo que pido. 10 minutos. Inhala y exhala. Bobby yacía casi en coma cerca de mis pies, pero podía ver su traje subir y bajar con su respiración. La película se acelera de nuevo y me muestra mirando a Bobby, balanceándome. Después de unos 10 minutos, Bobby abre los ojos con un cierto miedo salvaje. «Shh, shh, shh. Mira, Bobby». Agarré su traje y lo arrastré hacia la ventana, rompiéndola a puñetazos. Un cristal cayó sobre mi traje, arrancándolo junto conmigo. ¿Los ves? Una ciudad llena de gente disfrutando del máximo placer que cualquiera de nosotros podría imaginar. Que le jodan a Dios, que le jodan al diablo. Esto es el verdadero paraíso. Extendí las manos y levanté a Bobby hacia la ventana. Abrió los ojos de par en par al ver cosas que no podíamos ver en cámara. «Vamos, Bobby, es la hora». Me costó soltar una carcajada mientras mis brazos lo empujaban por la ventana y lo soltaban. Pasaron unos segundos antes de que un fuerte golpe resonara por la ciudad vacía. «Ahora me toca a mí, luego te toca a ti, Hargrove». Solté otra carcajada antes de lanzarme desde lo alto y estrellarme contra el suelo. Ahí termina la grabación. Me quedé mirando la pantalla negra un rato con lágrimas corriendo por mi rostro. Maté a Bobby, Georgie y Yoshi.
Los maté sin motivo alguno y ni siquiera recordaba haberles hecho eso. Merecen ser recordados. Hargrove me hizo una serie de preguntas, todas bastante comunes, y la mayoría de ellas no tenían respuesta. Sabía exactamente qué había pasado, pero no lograba recordar cómo ni por qué. La pregunta más importante que tenía Hargrove era cómo logré no solo sobrevivir a esa caída, sino también conectarme de nuevo al soporte vital. Ojalá tuviera una respuesta, pero no la tengo. Preguntó si pudo haber sido el doctor Carter, y una vez más, solo pude responder: no lo sé. En este punto, la mayoría de las historias terminarían con el gobierno, el gran y malvado, matándome para silenciar el asunto. Pero no fue así. Me dieron un trabajo cómodo de papeleo, registraron mis lesiones como traumas típicos de guerra. Quedé paralizado de cintura para abajo por una de las inyecciones de Bobby. Cada vez que miro mi silla de ruedas, me recuerda a él. La única razón por la que me mantienen con vida es para poder observarme diariamente y detectar cualquier efecto secundario de mi viaje. Oí que finalmente cerraron el campamento héroe. Algunos dicen que un niño conjuró un monstruo en el pasado o algo así. Quizás, no lo sé, no era mi trabajo saberlo. Sin embargo, creo que nuestro experimento fue la gota que colmó el vaso, aunque no tengo ni idea de qué pasó después de irme. Me imagino que el doctor Hargrove dio su discurso en la puerta etiquetada como Subproyecto 23 a un grupo de nuevos guardias que nunca habían oído hablar de mi equipo y de mí, y una vez que Hargrove abre la puerta para ellos, son recibidos por un nuevo Dr. Carter que tiene ojos brillantes, cola tupida y está listo para explorar. Que se jodan ellos por meterse con cosas que no deberían haber hecho, y que se joda yo por querer ser parte de eso.